Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia y Ecología. La materia es Fisiología de los Sistemas de Producción. A continuación, nosotros les vamos a hablar de la fisiología del sistema respiratorio. Y les vamos a explicar qué es el intercambio de gases, la llegada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Este proceso ocurre desde los animales unicelulares hasta aquellos más especializados. ¿Qué la constituye? Pues la constituye la cavidad nasal, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y pleura. Las cavidades nasales derecha e izquierda son dos cavidades anfructuosas y paralelas, separadas por un tabique de naturaleza cartilaginosa, tabique nasal, el cual cabalga sobre el hueso vomer y se continúa posteriormente con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Faringe. Es un tubo musculoso situado en el cuello revestido de membrana mucosa, conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago. Laringe. Es un tubo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Sirve para regular el aire inspirado, evita la entrada de cuerpos extraños a los pulmones y es el órgano principal a la voz. Tráquea. Se extiende de la laringe a la base de los pulmones a nivel del quinto espacio intercostal, donde se divide en dos bronquios principales. Está formado por discos cartilaginosos incompletos en forma de C. Los bronquios primarios entran por el lóbulo cardíaco y se dividen en bronquios lobulares, a su vez segmentales, posteriormente en terciarios y así hasta llegar a alvéolos pulmonares. Pulmones. Existe un derecho y un izquierdo. Los del caballo no están divididos, solo que el derecho presenta un lóbulo intermedio. En bovinos presenta figuras interlobulares que dividen de pulmón parcialmente en tres partes. El izquierdo es apical, cardíaco y diafragmática. Derecha, apical, cardíaca, intermedia o accesoria y diafragmática. La pleura. La pleura es una membrana serosa que facilita el movimiento de los pulmones dentro de la cavidad torácica. El sistema de intercambio formado por los ductos alveolares y alvéolos pulmonares tiene la función propia del intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Funcionalmente, esta interfase aire-sangre está formado por una estructura trilaminar constituida por los neumocitos tipo 1, la membrana basal y el endotelio vascular. Tanto los neumocitos como el endotelio comparten una delicada membrana basal. Los bronquiolos. Los bronquiolos son una estructura tubular microscópica que conecta el sistema de conducción bronquios con el sistema de intercambio alvéolos. Una diferencia morfológica notable entre bronquios y bronquiolos es que estos últimos no poseen cartílalos en sus paredes. Ventilación requiere energía. La ventilación pulmonar se llama al conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y la respiración. Los factores que intervienen en esta mecánica son las vías aéreas internas, el diafragma, la cavidad torácica formada por la columna vertebral, el esternón y las costillas, así como la musculatura asociada. La ventilación se lleva a cabo por los músculos que cambian el volumen de la cavidad torácica y al hacerlo crean presiones negativas y positivas que mueven el aire dentro y fuera de los pulmones. Durante la respiración normal, en reposo, la inspiración es activa, mientras que la expiración es pasiva. El diafragma que provoca el movimiento de la caja torácica hacia abajo y hacia afuera, cambiando el tamaño de la cavidad torácica en la dirección horizontal, es el principal músculo inspiratorio. Otros músculos que participan en la ventilación son los músculos intercostales, los abdominales y los músculos accesorios. Ventilación pulmonar tranquila. La contracción de los músculos respiratorios solo ocurre durante la inspiración, mientras que en la expiración es un proceso pasivo, ya que se debe a la relajación muscular. En consecuencia, los músculos respiratorios normalmente solo trabajan para causar la inspiración y no la expiración. Los dos factores que tienen la mayor influencia en la cantidad de trabajo necesario para respirar son
la expansibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas del flujo del aire. La expansibilidad es la habilidad de los pulmones para ser estirados o expandidos. Las fuerzas que se oponen a la compliance o expansión pulmonar son dos: la elasticidad o elastancia de los pulmones, que es la tendencia a recuperar su forma y dimensiones originales, y la tensión superficial, producida por una delgada capa de líquido que reviste interiormente los alvéolos, que incrementa la resistencia del pulmón a ser estirado y que por tanto aumenta el trabajo respiratorio para expandir los alvéolos en cada inspiración. Para poder realizar la inspiración con facilidad, estas dos fuerzas son contrarrestadas por la presión intrapleural negativa que existe entre el interior de las cavidades pleurales y que obliga a los pulmones a seguir a la pared torácica en su expansión. El agente tensioactivo o surfactante, que es una mezcla segregada por unas células especiales que forman parte del epitelio alveolar. En cuanto a la resistencia de las vías respiratorias aéreas, el flujo del aire, los factores que contribuyen son la longitud de las vías constante en condiciones normales, la viscosidad del aire que fluye a través de las vías constante y el radio de las vías. La longitud de las vías respiratorias es constante y la viscosidad del aire también es constante en condiciones normales, de modo que el radio de las vías respiratorias es el factor más importante en la resistencia al flujo del aire. Ventilación alveolar. En la inspiración el diafragma desciende y mayoritariamente trabaja los músculos intercostales. En la expiración el diafragma asciende. Los pulmones se encuentran en la cavidad torácica, están rodeados de líquido que lubrica las paredes pulmonares. Para evitar la flexión de los movimientos pulmonares, la inspiración continúa del exceso de líquido pleural por los conductos linfáticos. Estos van a crear una presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. Volúmenes pulmonares. Tenemos dos tipos de volúmenes, que son el estático y dinámico. Primero, entre los estáticos tenemos el volumen corriente, que es todo lo que inspira y expira el animal en una respiración normal sin agitación. También tenemos lo que es el volumen inspiratorio de reserva y el expiratorio de reserva. El inspiratorio es mayor por la fuerza, mientras que el expiratorio es menor. Se ocupa una fuerza de respiración mucho menor a la demás. En estos dos volúmenes, en el tercer volumen, es el espacio muerto que ocurre en la expiración. Es una pequeña cantidad de aire que no se elimina y permanece atrapada en los alvéolos. No todo el aire que inspira se va a transformar en dióxido de carbono o se va a eliminar. Al sumar estos tres volúmenes, vamos a tener la capacidad pulmonar total, que se lleva todo el rango de los volúmenes. El espacio potencial entre la pleura contiene solo unos pocos milímetros de líquido pleural seroso. El tamaño del pulmón está determinado por la diferencia entre las presiones alveolares y pleural o presión transpulmonar. A mayor diferencia, mayor pulmón. Como resultado de la gravedad, en un individuo de pie, la presión pleural en la base del pulmón es mayor, menos negativa, que en el vértice. Cuando el individuo se acuesta sobre la espalda, la presión pleural será mayor a lo largo de su espalda, dado que la presión alveolar es uniforme a través de todo el pulmón. El vértice pulmonar generalmente experimenta una mayor presión transpulmonar y por lo tanto estará más expandido y con menos compliancia que la base pulmonar. Durante la expiración activa, los músculos abdominales se contraen para empujar el diafragma hacia arriba
y la presión pleural se vuelve positiva. La presión pleural positiva puede temporalmente colapsarse el bronquio y causar limitación al flujo aéreo. La presión pleural se estima en los humanos usando un balón esofágico. Presiones pulmonares. La primera presión es la presión pleural. Es la presión del líquido que está entre la préula pulmonar y la préula de la pared torácica, y es la presión necesaria para mantener los pulmones extendidos. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. También tenemos la presión transpulmonar, que sería la diferencia entre la presión pleural y la alveolar. Otra es la presión intrapulmonar. Durante la respiración espontánea, el flujo del aire desde el exterior al interior de los pulmones se produce por una diferencia de presión entre el exterior y el alvéolo. Esta diferencia de presión sería de poca magnitud siempre y cuando solo hubiese que vencer la resistencia de las vías aéreas. El principal esfuerzo de los músculos respiratorios se realiza para vencer la distensibilidad del pulmón. La diferencia de presión en un sujeto consciente que respira en reposo es del orden de 1 a 2 centímetros de H2O, y como la presión en la boca es atmosférica, la presión en el alvéolo durante la inspiración debe ser subatmosférica. Al final de la inspiración, la presión en el alvéolo vuelve a ser atmosférica, y cuando comienza la expiración, la presión en el alvéolo aumenta unos pocos centímetros de H2O sobre la presión atmosférica, disminuyendo gradualmente hasta la presión atmosférica cuando los pulmones se vacían. Por el contrario, durante la respiración controlada con presión positiva, la presión en el alvéolo aumenta desde atmosférica hasta 6 a 15 centímetros de H2O. Durante la fase expiratoria, la presión disminuye hasta igualar la atmosférica mientras los pulmones se vacían. Por otro lado está la presión intrapleural. Durante la ventilación espontánea, la presión intrapleural es normalmente de 5 centímetros de H2O al final de la expiración. Sin embargo, cuando comienza la inspiración, se produce una importante caída hasta 10 centímetros de H2O, volviendo a 5 centímetros de H2O durante la expiración. Durante la ventilación controlada, la presión intrapleural aumenta durante la fase inspiratoria desde 5 centímetros de H2O durante la expiración. Vascularización pulmonar. La vascularización pulmonar normal se compone de vasos de la circulación pulmonar y vasos de la circulación sistémica. La circulación pulmonar es la encargada de aportar sangre sin oxigenar a los alvéolos y de drenar la sangre oxigenada tras el intercambio gaseoso. La constituyen las arterias y venas pulmonares. La circulación arterial pulmonar es un circuito de baja resistencia y baja presión, a diferencia de la circulación arterial sistémica. En circunstancias normales, el hecho vascular pulmonar es capaz de acomodar aumentos del gasto cardíaco con pequeños cambios de presión. Esto implica una capacidad de reserva importante de la circulación pulmonar que puede ser utilizada en casos de sobrecarga de volumen, a expensas de la apertura de numerosos canales vasculares que previamente no estaban perfundidos. La dilatación de vasos sanguíneos ya perfundidos o ambos mecanismos. La arteria pulmonar principal nace del ventrículo derecho y se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. La circulación arterial pulmonar sigue entonces una distribución centrífuga desde los cilios paralela al árbol bronquial, dividiéndose en ramas sucesivas de manera dicotómica. El sistema venoso pulmonar no sigue una distribución paralela de las arterias pulmonares y los bronquios, mientras los bronquiolos y las arterias pulmonares tienen una localización centrilobulillar. Las vénulas se ubican en los septos interlobulillares. El drenaje venoso pulmonar
acaba formando generalmente dos venas pulmonares principales por cada pulmón que drenan en la aurícula izquierda. En general, las venas de los lóbulos superiores tienen un trayecto oblicuo al atravesar los cilios pulmonares, y las de los lóbulos inferiores son más horizontales en su recorrido hacia la aurícula izquierda. Las venas pulmonares de los lóbulos superiores en las regiones más centrales se suelen situar lateralmente a las arterias, y las venas de las bases se localizan por dentro las arterias. En la periferia del pulmón a veces es prácticamente imposible distinguir unas de las otras en la radiografía del tórax. La circulación sistémica pulmonar la constituyen las arterias bronquiales, que generalmente son ramas de la aorta torácica, y las venas bronquiales, que drenan habitualmente al sistema venoso, ácigos, hemiácigos. Las arterias bronquiales irrigan el sistema bronquial y muestran cierta variabilidad en cuanto a su origen y distribución. En la mayoría de los individuos existen dos ramas para el pulmón izquierdo y una para el derecho, y se dividen siguiendo el árbol bronquial, habitualmente en proporción de 2 arterias por bronquio. El drenaje venoso bronquial es también variable, pero en la mayoría de los casos se forma una vena bronquial derecha que drena a la vena ácigos y otra izquierda que acaba en la vena hemiácigos. En los sujetos sanos no es posible distinguir la circulación bronquial en la radiografía del tórax. Es importante recordar que existen anastomosis microvasculares entre la circulación arterial bronquial y la pulmonar. Los vasos linfáticos pulmonares circulan por el tejido conectivo del intersticio, por los septos intralobulares y también por la pleura. Drenan la linfa centralmente hacia los cilios, terminando en el conducto torácico y en los troncos linfáticos broncomediastínicos, que desembocan generalmente en las venas subclavias. También existe un drenaje linfático hacia el espacio pleural. Los vasos linfáticos pulmonares normales no son visibles en la radiografía del tórax. La vascularización pulmonar normal en la radiografía del tórax sigue una distribución arboriforme desde los cilios hacia la periferia, disminuye progresivamente de tamaño y acompaña los bronquios correspondientes. Bronquio y arteria tienen un calibre similar. Cuando los vemos en un plano ortogonal al flujo, dan lugar al signo del gemelo o signo del binocular. Los vasos pulmonares se visualizan como estructuras tubulares y lineales de densidad agua hasta aproximadamente 1 o 2 centímetros por dentro de la pleura. Cambio gaseoso. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones, entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos. Las paredes de los alvéolos en realidad comparten una membrana con los capilares en la cual el oxígeno y el dióxido de carbono se pueden mover libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo con la siguiente exhalación. El intercambio de los gases por difusión se lleva a cabo debido a diferentes presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono en el alvéolo y el capilar alveolar. Las cifras indican las presiones medidas en milímetros de mercurio. Los pulmones están cubiertos por una membrana delgada conocida como pleura, que también reviste la cavidad torácica. La pleura secreta una pequeña cantidad de fluido que lubrica las superficies
de modo que éstas resbalan unas sobre otras cuando los pulmones se expanden y se contraen. Mecanismos de defensa. Uno de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio consiste en unas diminutas proyecciones musculares filamentosas, situadas sobre las células que recubren las vías respiratorias. Las vías respiratorias están recubiertas por una capa líquida de mucosidad que es propulsada por los cilios. Estos diminutos músculos se agitan más de 1000 veces por minuto y se desplazan hacia arriba la mucosidad que recubre la tráquea a una velocidad aproximada de 0.5 a 1 centímetro por minuto. Las partículas y los microorganismos patógenos que quedan atrapados en esta capa de mucosidad son expulsados al toser o arrastrados hasta la boca y deglutidos. Para realizar el intercambio gaseoso, los alvéolos no están protegidos por moco ni cilios, ya que su grosor haría más lento el trasiego de oxígeno y dióxido de carbono. En cambio, el organismo tiene otro sistema de defensa. En la superficie alveolar existen unas células móviles llamadas fagocitos que buscan las partículas depositadas, se adhieran a ellas, las ingieran, las matan si están vivas y las digieren. Los fagocitos de las alvéolos pulmonares se denominan macrófagos alveolares. Cuando los pulmones están expuestos a graves amenazas, pueden incorporarse desde la circulación glóbulos blancos adicionales, especialmente neutrófilos, para contribuir a ingerir y eliminar los agentes patógenos, que son partículas extrañas. Por ejemplo, cuando una persona inhala una gran cantidad de polvo o está defendiendo una infección respiratoria, se producen más macrófagos y se reclutan más neutrófilos. Intercambio de líquidos. El movimiento de líquidos hacia adentro y hacia afuera de los capilares depende de la diferencia neta entre la presión hidrostática y la presión coloidosmática. En los capilares pulmonares además están implicados otros dos factores: la tensión superficial alveolar, que aumenta la filtración, y la baja presión del aire alveolar, que se opone a la filtración. La relativamente baja presión hidrostática capilar pulmonar ayuda a mantener los alvéolos secos e impide el desarrollo del edema pulmonar. Intercambio capilar de líquidos en los pulmones y dinámica del líquido intersticial pulmonar. Cualitativamente la misma que en los tejidos periféricos, y cuantitativamente hay diferencias importantes. La presión capilar es baja de 7 a diferencia de los 17 de presión capilar en los tejidos sistémicos. La presión del líquido intersticial del pulmón es ligeramente menor de -5 a -8 que en el tejido subcutáneo. Los capilares pulmonares son relativamente permeables a las proteínas, por lo que la presión coloidosmática del líquido intersticial pulmonar es de 14. Las paredes alveolares son muy delgadas y el epitelio alveolar que recubre las superficies alveolares es tan débil que se puede romper si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del área alveolar. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que nuestra explicación les sirva de ayuda para responder sus dudas. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias por ver nuestro video.